Listo. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a estar compartiendo esta maravillosa clase con nuestro maestro Itzharo Sweet. Itzharo Sweet es un maestro de Chile quien ha tenido la deferencia el día de hoy de poder compartir con nosotros. Así es que, sin más, les doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes que se ha unido a esta clase y a nuestro maestro Itzharo Sweet. Adelante, maestro. Gracias. Muchas gracias, hermanita. Gracias. Bueno, feliz Navidad primero. Ay, sí, feliz Navidad, feliz Navidad. Seguimos. Que todo el año sea Navidad. Así es. Todo el año podemos recordar el nacimiento de Cristo en nosotros. Sí, Bueno, exactamente. el tema que vamos a tocar es sobre la mente y quiero hablar de la mente en dos contextos. El primero es la mente uno, la mente única del cielo, la realidad. En un curso de milagros se nos dice que hay una sola mente, que de hecho el Padre y el Hijo comparten la misma mente porque el Hijo es la extensión de la mente o del espíritu o del amor, que en el cielo es lo mismo. Entonces, puesto que el Cristo, el Hijo de Dios que somos todos, es la perfecta extensión del Padre, comparten una sola mente. Y entonces en el cielo hay una perfecta unicidad que a nosotros en el estado en que nos encontramos es prácticamente imposible entender bien qué es esa perfecta unicidad. La única forma de entenderlo es estando en la experiencia, que se puede dar en una revelación, pero que finalmente todos la vamos a recordar cuando despertemos del sueño. Sí. Esa perfecta unicidad está más allá de lo que se puede explicar con palabras, entonces va a ser poquito lo que vamos a hablar de ese contexto. Hermanito Pero lindo, perdóname. ¿Tú crees que puedas acercarte un poquito más al micrófono de repente? así, El trabajo se te ¿se escucha. escucha mejor? Ay, perfecto, ahora sí. Ya, muy Ahora bien, sí, gracias. gracias. Entonces, la mente uno es la que compartimos con nuestro Padre en el cielo, como espíritu, en la realidad del conocimiento. Y ese tipo de mente, como decía, es un estado que difícilmente se puede explicar con palabras y entenderlo, de hecho, que solo es una experiencia, la experiencia del ser, la experiencia del conocimiento. Y por otro lado tenemos la mente tomadora de decisiones. En un comienzo, cuando el hijo creyó que estaba separado del padre, ahí en ese momento hablamos de un hijo dormido, o la mente del hijo dormido, pero luego este hijo creyó fragmentarse en miles, millones, trillones de fragmentos, los que al parecer somos todos nosotros como mentes tomadoras de decisiones. Entonces, cuando hablamos de la mente tomadora de decisiones, ahora hablamos de una mente, entre comillas, individual, al parecer individual. Y digo al parecer porque la realidad sigue siendo una solamente, pero en nuestra experiencia de estar dormidos, cada quien parece tener su propia mente individual con su propio tomador de decisiones. Y esto es importante, al menos para la práctica de un curso de milagros, porque por lo general se confunde y creemos que todos somos en el sueño una solamente y que si uno solo perdona, los demás no tienen que hacer su trabajo de perdonar, total, ya lo hizo uno solo. Pero la verdad es que la práctica sí es individual. De hecho, el mismo curso dice, Jesús nos dice en un curso de milagros, que este es un curso altamente individualizado, es decir, que es un curso de autoestudio. De quien quiera despertar tiene que practicarlo, no porque mi hermano practique y perdone todo, yo me quedo sin perdonar, yo también me voy a despertar. No, no funciona así. Mi hermano tiene su tomador de decisiones y si él practica el perdón va a despertar, pero si yo no practico el perdón no voy a despertar. A pesar de que mi verdadero ser sigue estando a salvo eternamente, el Cristo en mí, el Espíritu sigue estando eternamente en el cielo, yo no tendré una conciencia de ello hasta que no utilice mi tomador de decisiones para elegir la mente correcta, para practicar el verdadero perdón. Así que en el primer contexto no hay alternativas, no hay nada que hacer, ya todos estamos despiertos en la realidad, siendo un solo ser, pero en el segundo contexto sí cada quien de nosotros tiene su propia mente o su propio tomador de decisiones. Y hemos dicho que el hecho de que cada quien tenga su propia mente es también una ilusión, porque en el cielo no hay mentes separadas. Pero como estamos experimentando una ilusión, estamos soñando, hay una manera de despertar y el medio para despertar, que como sabemos es el milagro, el perdón, se tienen que elegir a través de la mente.
Y aclaro muy bien a través de la mente porque hay muchos caminos espirituales que enseñan que hay que hacer cosas en el nivel del cuerpo para poder despertar, pero nada de lo que hagamos en el nivel del cuerpo nos va a deshacer el ego que está en la mente. El ego no está en el cuerpo ni está en el mundo. La ilusión de ego, de hecho, está en la mente. Por eso es que hablamos de la mente errada y no el cuerpo errado. Es la mente la que tiene que ser corregida a través de la práctica del perdón o del milagro. Perfecto. Para quienes tengan sus preguntas, por favor, adelante. Podemos formularle las preguntas que queramos a nuestro maestro. Puedes continuar, maestro. Gracias. Ok, gracias también. Em, Cuando hablamos de la mente tomadora de decisiones, este es un concepto que utilizó Kenneth Wapnick, gran maestro de un curso de milagros y que nos ha ayudado a todos, porque este concepto no se ocupa en el curso, creo que se ocupa una sola vez, pero en otro contexto. Pero con Wapnick nos ayudó mucho. De hecho, él enseñaba siempre que tenemos, soñando, tenemos una mente tripartita, que por un lado tenemos la mente errada, que es el ego, por otro lado tenemos la mente correcta, que es el Espíritu Santo, y la tercera parte de esta mente es el tomador de decisiones. Todo esto es una metáfora, por supuesto, no es que literalmente haya una mente dividida en tres partes, pero es una forma didáctica de entender cuál es la parte de nosotros que puede elegir entre sistemas, sistemas de pensamiento. Se nos dice en el curso muchas veces que no somos el ego y que tampoco somos el Espíritu Santo. Si bien el Espíritu Santo representa nuestro verdadero ser, nosotros no somos el proveedor de la corrección, somos quien recibimos la corrección. De hecho, Jesús nos dice muchas veces, tú no inventaste el plan de la salvación, tú no pudiste haberte corregido solito. Dios te dio una corrección que es el Espíritu Santo es quien te corrige. Tú, guiado por ti mismo, te identificas con la individualidad, con el especialismo, con el ego, y por lo tanto no puedes corregirte, puedes tener la ilusión de estar corrigiéndote, pero en realidad no es una genuina corrección. Pero también se nos dice que no somos el ego, que el ego es un sistema de pensamiento basado en la separación. Sin embargo, hay otro contexto, y este es el que enseñaba también Ken Wapnick, que decía, en realidad no hay un ego separado de ti, ni un Espíritu Santo separado de ti. Tú, como mente tomadora de decisiones, cuando quieres estar separado, a eso le llamamos el ego, y tu deseo de despertar y unirte a tus hermanos, a esto le llamamos el Espíritu Santo. Yo siempre en mis clases destaco mucho el tema de los distintos contextos, porque si uno lee de corrido un curso de milagros, se va a topar con muchas aparentes contradicciones en el nivel de la forma, contradicciones en el nivel teórico. Sin embargo, el contenido del curso es totalmente consistente. El contenido de la enseñanza no tiene ninguna contradicción, pero parecieran haber ciertas contradicciones en el texto porque se deben entender en distintos contextos. Hay un contexto donde se nos dice que nosotros somos el ego, hay otro contexto donde se nos dice que nosotros no somos el ego, somos quien puede elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Entonces, va a depender del contexto, de la sección que estemos leyendo, del ámbito que esté abordando Jesús para enseñarnos, porque Jesús aborda muchos ámbitos. Finalmente, todos conducen al despertar, a la liberación de la mente, al deshacer el ego, por supuesto, pero van a haber contextos donde sea útil entender que yo soy el que está eligiendo al ego, no es el ego el que me elige a mí, y hay otros contextos donde es útil reconocer que el ego es una ilusión y que no tiene nada que ver con el Cristo en mí. El Cristo en mí no es el ego, mi verdadero ser es el Cristo. Entonces va a depender siempre del tema que se esté tocando y de la manera didáctica que tenga Jesús en cada sección para ir enseñándonos. Si uno ya entiende la no dualidad de un curso de milagros, puede abrir el libro de texto o el libro de ejercicios en cualquier lección y entender claramente. Incluso si pareciera como si en una parte dice una cosa y en otra parte dice todo lo contrario, cuando alguien entiende estos dos niveles o dos contextos, los que también enseñaba Ken Wapnick, que era el nivel 1 y el nivel 2 de la enseñanza, puede entender globalmente, puede tomar cualquier página del curso y entenderla claramente hacia dónde está apuntando, incluso si 3 páginas anteriores he estado diciendo algo que parecía ser lo opuesto. Siempre va a depender del tema. Por eso es que
Por ejemplo, a mí a veces me mandan líneas de algún párrafo y me piden que lo explique o que les ayude a entenderlo. Y yo le digo, dame un momentito para leer toda la sección, si es que no recuerdo cuál era, para repasarla y ver el contexto. Y ahí yo puedo explicarle bien. Porque, por ejemplo, si tomamos una línea fuera de contexto, puede significar una cosa o puede significar otra cosa y ambas podrían estar también acordes a la no dualidad de un curso de milagros, pero es importante a qué se quiere referir Jesús en esa sección en específico, porque a veces puede estar hablando del tomador de decisiones, o a veces puede estar hablando del ego, aparte del tomador de decisiones como un sistema de pensamiento. De hecho, a veces nos habla a nosotros mismos como si fuéramos el ego, y nos dice que estamos llenos de pensamientos de odio y de conflicto, y luego nos habla a nosotros mismos como si fuéramos ya el Cristo despierto, y nos dice que estamos llenos de amor. Entonces uno dice, bueno, qué es lo que está, a qué se refiere Jesús? Primero me dice que estoy lleno de odio, después lleno de amor. ¿Cuál es de las dos es la verdad? Y podríamos decir que ambas en parte. Por supuesto que estar lleno de odio es una ilusión, pero es la ilusión que tenemos que examinar para poder deshacerla. Y la única realidad es que estamos llenos de amor, pero no vamos a entender esa realidad de estar llenos de amor sin antes haber examinado, explorado la mente para notar las ilusiones de odio, de conflicto o de culpa. Entonces, siempre hay que entender que todo el mensaje es hacia la mente, pero van a haber contextos donde Jesús nos habla a nosotros como tomadores de decisiones identificados con el ego, y hay otros momentos donde nos habla a nosotros como si ya hubiésemos despertado, como si tuviéramos total reconocimiento de nuestra identidad como Cristo. Esta distinción de contextos nos la va a dar la práctica. Primero el estudio, por supuesto, de leer y releer el texto, y las lecciones del libro de ejercicio, el manual, los anexos, un constante estudio. Pero segundo, lo que nos va a dar claridad ante todo es hacernos a un lado, es la práctica. La práctica trasciende la lectura. La lectura es útil, la lectura es muy útil, pero como decían Arten y Pulsa, los maestros de Gary Renard, un gramo de práctica vale mucho más que un kilo de teoría. Entonces yo, leyendo toda la teoría, teniendo todo el texto metido en mi cabeza, va a ser útil si yo sé utilizarlo, pero no es la salvación. La salvación o el despertar, la liberación es llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica es aprender honestamente a reconocer que yo no sé, pero que hay alguien que sí sabe en mi interior. Y hablamos de alguien como el Espíritu Santo o Jesús, que ocupa el mismo papel que el Espíritu Santo. Entonces, es esencial siempre estar atentos a reconocer que yo no puedo darme la corrección a mí mismo, pero sí dispongo de la corrección. Hay una lección, creo que es la lección 70, que dice que la salvación se encuentra dentro de mí, no recuerdo muy bien el número, pero dice que la salvación está dentro mío. Y hay otras lecciones que hablan de que la salvación no procede de mí, procede de más allá de mí. Entonces, estas son las aparentes contradicciones, que si se entienden bien los distintos contextos, no son contradicciones, porque una habla de yo como la mente tomadora de decisiones eligiendo al ego, y la otra habla de la parte verdadera en mí, o de la parte correcta en mí, o del Cristo también en mí. Entonces, es muy valioso para nosotros. Y esto trasciende lo útil. Yo siempre hablo de la diferencia entre lo útil y lo valioso. Útil es leer, útil es estudiar, pero lo valioso, lo que tiene significado y valor es la práctica, es el llegar a ese instante donde reconozco que no tengo paz o que tengo una duda, que no estoy entendiendo una parte del curso, pero que hay una parte de mí que sí la entiende, que es la mente correcta, y podría yo acceder inmediatamente a esa mente correcta con tan solo cuestionarme, reconocer, no tengo la verdad, estoy equivocado. Hay, hay ocasiones donde Jesús nos dice que al reconocer que estamos equivocados sentimos un gran alivio. Yo creo que todos, como estudiantes de un curso de milagros, en nuestra práctica honesta, hemos sentido ese descanso, ese alivio, de teníamos un juicio con respecto a alguien o con respecto a nosotros mismos, un conflicto, y de repente llegamos a la conclusión de estoy equivocado. No necesariamente con respecto a las palabras que estoy pronunciando o mis actos. Estoy equivocado con respecto al maestro que estoy eligiendo para guiarme. Estoy muy ansioso esperando que todo me saliera bien y puse mucha inversión en este proyecto, en esta cosa, y estoy muy estresado. Y de repente llega ese alivio de estoy equivocado.
Estoy equivocado porque le estoy dando atención a lo que no importa, le estoy dando valor a lo que no importa. Y podría darle valor a lo que sí importa, que es unirme en paz con mis hermanos y estar en el Espíritu Santo. Y ahí llega la claridad. A veces alguien puede toparse con una línea en un curso de milagros y verla muy compleja y estresarse, decir, no entiendo, no entiendo, le voy a preguntar a algún maestro que sepa, yo no entiendo. Pero hay una forma de llegar de resolver el conflicto inmediato, que es, no importa si no entiendo esta línea, podría estar en paz. Luego, como añadidura, podré entender la línea, pero lo importante no es entender toda la parte teórica. De hecho, Jesús nos dice que para que el instante santo tenga lugar, no se me pide nada que yo no pueda dar ahora mismo. Sería muy injusto que yo tuviese que entender plenamente qué dice cada línea de un curso de milagros y todos los contextos para poder gozar de paz. Jesús nos dice, la paz está allá, ahí en tu interior. Puedes practicar el abandonar tu juicio, tu inversión, tu estrés, tu ansiedad y quedarte conmigo, nos diría Jesús, quedarte con el Espíritu Santo y entonces llega la claridad. Pero aquí la claridad es que estoy a salvo y esto es un sueño. Y luego vamos a leer la línea y la vamos a entender muy bien porque vamos a entender que todo esto es un sueño, que estamos a salvo. Y luego el contexto quizás era de que simplemente tenía que elegir al maestro correcto, porque de hecho hay una sola respuesta. Parecieran haber miles de respuestas en un curso de milagros, pero todas se condensan en una sola, que es perdonar, y se puede decir de muchas cosas, de muchas formas, esta misma respuesta es desear ver al Cristo en mis hermanos, abandonar el ataque, unirme en paz, hacerme a un lado y dejar que Él, el Maestro interior, me guíe, o simplemente recordar el amor de mi Padre. Yo siempre me acuerdo de unas líneas, no recuerdo en qué libro de Gary Renard, pero hay uno de los libros donde al final, cuando sus maestros se despiden por un tiempo de él, le dicen, practica lo mejor que puedas y recuerda a tu Padre todo lo que puedas. Recordar en nuestro Padre, recordar el amor de Dios está en directa conexión con, en realidad, practicar el perdón o el amor con el prójimo. Si uno simplemente se dedica a eso desde la mente, como conciencia que esto es solo la mente en el tomador de decisiones y practica lo mejor que pueda el perdón, el abandonar el juicio, ya no se va a complicar tanto con qué dice esta línea, qué dice esta otra línea, porque aparentemente se contradicen, da lo mismo. Si yo ahora estoy en paz, y creo que es la sección cuarta del capítulo 27, por ahí hay una sección que se titula La callada respuesta y que nos dice que esta callada respuesta no puede llegar cuando hay conflicto. El conflicto de la ansiedad, la desesperación, ¿qué dice? ¿Qué significa? Lo puedo abandonar al tiro por quedarme en paz con Jesús. Y eso es lo que importa. Luego Jesús me dará claridad sobre qué dice tal línea o sobre el nivel en que se está hablando, si habla del nivel de la mente errada, el nivel de la corrección o el nivel del cielo, de la realidad. Lo entenderé por añadidura luego de que yo me una al Espíritu Santo. Por eso es que este curso es tan profundo, pero tan simple a la vez. Es profundo en el sentido de que tiene mucha teoría para examinar todas las capas defensivas del sistema de pensamiento del ego, contrastarlas con las del Espíritu Santo, con el sistema del Espíritu Santo y elegir cuál de los dos nos conviene más. Pero a la vez es simple, porque no importa si de todos modos no entiendo algo específico de este curso, puedo desde ya simplemente rendirme, abandonar mi juicio, mi conflicto interior y quedarme en paz. Y en esa paz, en ese instante santo, en esa unidad, en esa comunión con Jesús, con el Espíritu Santo, con el amor de Dios, llega la claridad. Y la claridad era esa misma experiencia. La claridad no necesariamente es para entender una línea. La claridad es la experiencia de paz. Porque de todos modos la línea, sea lo que diga el pasaje de un curso de milagros, está pretendiendo llevarme a esa experiencia, pero yo ya podría llegar a esa experiencia sin siquiera entender ninguna línea de un curso de milagros o de espiritualidad en general. Esto es lo que nos propone un curso de milagros y de hecho esto me recuerda a una frase que tiene Eckhart Tolle. Él dice, a veces tardamos mucho tiempo en reconocer que no necesitamos tiempo para elegir. Entonces a veces nos tardamos mucho tiempo en leer todo el texto, intentar comprenderlo todo y al final nos damos cuenta de que no necesitábamos tanto tiempo para hacerme a un lado, rendirme, desistir con que yo tengo la razón. Como nos dice Jesús, creo que en el capítulo 29, ¿preferirías tener la razón a ser feliz?
Preferirías estresarte y desesperarte porque no entiendes algo y querer entenderlo en lugar de simplemente rendirte y estar ahora en la paz, en este mismo segundo que parecías estar en un conflicto, simplemente rendirte. Sea lo que sea, no importa si es un conflicto con entender un pasaje de un curso de milagros o con entender otro libro, con entender a la pareja, a la hija, al familiar, sea quien sea, compañero de trabajo, una situación en mi país, en otro país, algo global que esté ocurriendo, etcétera, da lo mismo. Sea lo que sea, y es por esto que el primer principio de un curso de milagros dice, no hay grados de dificultad en los milagros, que fácilmente podríamos decir, no hay grados de dificultad en tener paz ahora mismo, porque sea lo que sea que parezca estar ocurriendo, si estoy leyendo un pasaje del curso que no entiendo y me estoy enrollando mucho, o si estoy conversando con alguien que piensa muy distinto de mí, me juzga, no me entiende, o estoy conversando con otra persona que aparentemente piensa como yo, pero de todos modos hay una resistencia interior mutua, etcétera, sea lo que esté aparentemente ocurriendo en este mundo, tenemos a nuestro alcance inmediato ahí en nuestra mente, que de hecho es el tema de esta conversación, la mente. La mente la tenemos aquí mismo. La mente es la que puede elegir inmediatamente quedarse con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Maestro, con el guía interior, con aquel que nos trae consuelo, sanación y alivio. En ese mismo instante, sea que parezca estar ocurriendo, si recordamos el primer principio, no hay grados de dificultad. Y esto quiere decir que aquí y ahora tengo al Maestro para que me ayude. El Maestro es el Espíritu Santo y la manera en que me ayuda es haciendo nada, solo me da paz. Me da una experiencia de tranquilidad, una sensación de certeza de saber que estoy a salvo. Quizás mi cuerpo no está a salvo, porque todos los cuerpos se deterioran y mueren después de un tiempo, pero mi mente está a salvo. Entonces, si en este instante preciso, en el presente, me identifico con la mente, con el tomador de decisiones y recuerdo que está ahí mismo en mi interior el maestro correcto, la respuesta, el instante santo, el Espíritu Santo, entonces simplemente todo se acaba, todo conflicto queda nulo, todo conflicto pierde sentido cuando recuerdo, soy la mente, que estoy viendo una película y sea lo que parezca estar ocurriendo en la película, puedo quedarme ahora con Jesús, con el Espíritu Santo, puedo quedarme con el Maestro y tendría paz si quisiera, ahora mismo. Por eso es que nuevamente no hay grado de dificultad. No importa si falleció un ser querido, si hay una guerra en mi país, si hay un incendio en mi casa, si todas las cosas terribles que ocurren en este mundo. Este mundo es terrible, es un infierno. Todo queda anulado en mi mente, pierde fuerza, pierde poder contra mi mente en el momento en que yo le tomo la mano a Jesús y recuerdo que ahí en mi interior estoy a salvo, que esto es solo un sueño. Luego, cómo proceder, cómo actuar, será añadidura, será inspiración y no va a tener valor ni sentido si yo recuerdo que esto es solo una película. Si ahí en mi mente tengo el valor de cuestionar a mi ego, cuestionar el mismo sistema de pensamiento que yo inventé, que yo elegí, y reconocer, no tengo paz. Y como nos dice la lección 34, podría ver paz en lugar de esto, que se refiere a podría sentir paz al ver esto en lugar de lo que yo estoy sintiendo, que es ansiedad, miedo, peligro, angustia, culpa. Ahora mismo tengo acceso al Maestro. Nuevamente no se nos pide para el instante santo, no se nos pide nada que no podamos dar ahora mismo. Una pequeña dosis de buena voluntad para cuestionar mi forma de pensar, abandonar mis juicios y ahí en mi mente, en mi interior, ahí en ese hogar interior, quedarme un ratito con Jesús y eso me va a dar la suficiente fortaleza para mirar con ojos nuevos este mundo. Que no importa si se está cayendo a pedazos, no importa si ocurren cosas horribles que a veces se camuflan con cosas que parecen ser bonitas, pero siguen siendo horribles, todo aquí se muere, todo aquí es polvo, no importa, miraremos con ojos de descanso, con la gracia de Dios en nuestra mirada, como se nos dice al principio de tu función especial. Son muy lindas esas primeras líneas de la sección sexta del capítulo 25. Dice, los ojos que perdonan, habla de la gracia de Dios, que están estos ojos que perdonan, que no contemplan nada separado de sí mismos, que pueden contemplar un mundo libre. De hecho, este mundo libre es el mundo real del que se nos habla en el curso, que no es real literalmente, es la misma ilusión, pero visto con los ojos de la verdad, visto con los ojos del perdón. Y los ojos del perdón dicen que nada aquí puede quitarme la paz y que nada aquí me iba a dar felicidad ni salvación, que ya estamos a salvo,
que hay en nuestra mente, no en el cuerpo. Y aclaro muy bien, no en el cuerpo, porque muchas veces creemos que con practicar un curso de milagros vamos a vivir eternamente, o el cuerpo no se va a deteriorar, ni enfermar, ni accidentar, etcétera. Y esas cosas pueden que sigan ocurriendo incluso si practicamos el perdón. Pero lo que sí tendremos asegurado y garantizado por Jesús es que nuestra mente no va a sufrir, tal como Él nos dijo, y como cuentan que Él dijo cuando estaba en la cruz y un soldado romano le atravesó una lanza en las costillas, y sorprendido al ver que Jesús no gritó ni se sintió dolido, Jesús le dijo, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Le dijo, la mente que está libre de culpa. El cuerpo estaba muy maltratado, pero en su mente no sintió ningún tipo de dolor, ningún tipo de sufrimiento, porque estaba con el Espíritu Santo. Estaba perfectamente en el amor de Dios ya. Y esto es lo que nos ofrece. Jesús nos dice, quizás alguien venga y te atraviese una lanza en las costillas, ojalá no pase, pero puede ocurrir. Y podrías tener la paz y el amor de Dios aún así en tu interior y no sentir nada de dolor. Pero es en la mente donde sentimos el alivio. No es que el cuerpo sea como el de Superman y que no lo atraviesen las lanzas ni los clavos. Los cuerpos son súper vulnerables, pero es la mente la que se vuelve invulnerable al quedarse con el maestro correcto. Buenísimo, maestro. Muchísimas gracias. A ver, podríamos ir a una ronda de preguntas si están si los hermanitos quieren. Pueden levantar la manito. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué dice nuestro maestro Rafa? Adelante, maestro. Yo quiero aprender más, sé muy poquito. Hoy, hoy nos toca en otro grupo, nos toca hablar del canto de la oración. ¿Sí? Y me estaba sintiendo muy acompañado con la voz de Itzaro y sus palabras, su contenido, ¿no? Y lo estaba revisando ahora a la vez, ¿no? Y ahora ante esta invitación a la pregunta, a que preguntemos a ver si había algo, era cómo lo siente Itzaro, hermano Itzaro, como que la oración es parte de la vida. Es cómo sientes tú estas palabras de Jesús en el canto de la oración, donde nos dicen la escalera de oración en el primer párrafo. La segunda oración dice, es parte de la vida la oración. Me parece me parece interesante, ¿no? Que nos puedas dar tu visión, ¿no? De esto. Perfecto, sí. Al comienzo del canto de la oración, en la introducción, Jesús habla de un tipo de oración que se desconoce aquí en el mundo, incluso trasciende la mente correcta, que es, podríamos decir, la real oración, que es la comunión entre el Padre y el Hijo en el cielo. Esto es lo que llamamos el conocimiento. Jesús habla en ese ámbito también de oración o de comunicación, de extensión, creación. Todo eso trasciende la mente correcta, está solo en el conocimiento. Pero partiendo de esta base de la real oración del cielo, que no es ningún tipo de súplica, tal como la verdadera oración en la mente correcta que trasciende las súplicas, Jesús nos dice que desde el cielo la oración es transversal a todos los ámbitos, tanto de la realidad como del sueño. En el cielo hay un tipo de oración que no se puede entender, que es simplemente el canto de gracia que le canta el hijo al padre y le devuelve el hijo a su padre. Y en el sueño, desde la mente correcta, podemos tener lo que es la verdadera oración, que sigue siendo una ilusión. Tal como el mundo real sigue siendo una ilusión, la verdadera oración sigue siendo una ilusión, pero es la ilusión de corrección, tal como el verdadero perdón es lo que nos va a llevar a despertar, porque es el reflejo de esa real oración en el cielo que nuevamente trasciende cualquier tipo de explicación, es una experiencia del conocimiento.
esta verdadera oración, desde el sueño, desde la mente dormida, es ese perfecto reflejo que está en total armonía con la oración del cielo. Y también se nos dice que siempre estamos en oración, entre comillas, porque cuando estamos en el ego también estamos haciendo un tipo de petición, como lo ve el Espíritu Santo, peticiones de ayuda, que vistas desde el ego serían las necesidades mundanas, entre comillas, pero Jesús o el Espíritu Santo las traduce a algo más profundo, que es una oportunidad para perdonar al oír las peticiones de ayuda a mis hermanos y así reconocer mi propia petición de ayuda. Entonces, en la escalera de la oración que tú mencionabas, mi hermanito, está primero este tipo de oración como por venganza, así como que alguien me hizo mal y ojalá que Dios le castigue. Y luego evolucionamos un poquitito para pedir cosas, entre comillas, buenas, de que alguien se sane de una enfermedad o que a alguien pobre le llegue su dinero, etcétera. Y luego pasamos a otro tipo de oración donde pedimos por virtudes, por ser más bondadosos, por ser más pacientes con nuestros hermanos. Y luego de ello llegamos a la verdadera oración, que todavía no es la real oración del cielo, pero en esta verdadera oración nos hacemos a un lado, de hecho Jesús nos dice que dejas a un lado todo lo que creías que eran tus necesidades específicas y las dejas en manos de Dios. Y ahí esos son los regalos que le dicen que no quieres otro amor que el suyo. Ahí estamos a las puertas del cielo, podríamos decir, que es lo mismo que el instante santo, cuando perdonamos y por un momento no le exigimos nada a nadie en nuestra mente. Por supuesto, si alguien es jefe de una empresa y tiene que mandar a sus trabajadores, les manda y les exige, entre comillas, pero en su interior, en su corazón, no le exige nada a nadie a cambio de su amor, solo se les da su perdón. En ese instante santo, en la mente correcta, en esa verdadera oración, digo que estamos en las puertas del cielo porque quizás a alguien le queden, no sé, 200 años de práctica por perdonar y para llegar al cielo, a la realidad del reino, para despertar al conocimiento, pero en ese instante santo de perdón estamos en las puertas del cielo porque es lo más cercano al cielo que hay aquí en el sueño. Junto con la revelación, por supuesto que la revelación es un instante del conocimiento, un breve instante del conocimiento, pero lo que sí está a nuestro alcance inmediato, nos dice Jesús, es ese instante de perdón que también llega en la oración. Eso nos dice que el verdadero perdón y la verdadera oración son hermanos, que ambos se complementan el uno al otro y hay un punto donde son lo mismo. Hay un punto donde puedo mirar, contemplar a mi hermano sin ninguna traza de ataque y al haber un silencio majestuoso en mi interior, y cuando hablo de silencio no hablo de que se acallaron todos los sonidos, hablo de que se acalló todo conflicto, toda guerra. En ese silencio, en esa libertad está la verdadera oración. Estamos en comunión con el Espíritu Santo y en comunión con nuestro hermano, incluso si Él no está en comunión con nosotros. Ese, ese instante de mente correcta, de paz, de perdón y de verdadera oración, es lo que hace un ratito decía que está a nuestro alcance inmediato y que no importa sea lo que sea que parezca ocurrir aquí afuera, eh, tenemos a nuestro acceso inmediato. Y cuando digo acceso inmediato es aquí y ahora, no tenemos que hacer un ritual o descifrar un laberinto muy complejo para llegar a eso que es tan simple como por un momento cuestionarme todo lo que pensé que era verdad y cesar el juicio, reconocer yo no sé juzgar, no sé qué es la verdad, no sé qué es la mentira, y si es que hay alguna verdad que venga a mí, porque al menos me siento más preparado para aceptarla, en esa humildad, en esa entrega, en ese reconocimiento honesto, en esa libertad de conflicto, llega esa callada respuesta, la verdadera oración, el instante santo, las puertas del cielo. Gracias, gracias, gracias. Me pongo el último de la fila por si me llega otra vez otra pregunta. Gracias, mi hermanito, gracias por Gracias, tu cariño gracias. siempre. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, pues, muchísimas gracias, maestro Itzaro, por habernos traído este tema tan maravilloso al cual nos lleva un curso de milagros, ¿no? A autoconocernos.
conoce cómo piensas, de la mano de qué maestro estás pensando siempre y por qué te sientes como te sientes. Y que hay remedio, ¿no? Y ese remedio no viene de nosotros mismos, sino que viene del ayudante que Dios puso en nuestras mentes. Así es que, nada, muchísimas gracias, maestro. Y si no hay más preguntas, no sé cómo quisiera cerrar, maestro Itzaro, si deseas comentarnos también qué estás haciendo, dónde te encontramos, por favor. Ya, pues, Gracias. gracias, mi hermanita. Bueno, para cerrar un poquitito el tema de la mente, yo siempre doy mucho énfasis a la mente. Por supuesto, un curso de milagros por completo, de la primera a la última página, es solo para la mente, pero hay ocasiones donde nos sentimos como atacados con esto, porque decimos, ¿y qué pasa con el cuerpo? Igual le podemos dar cierta validez, cierta utilidad, y Jesús nos dice, validez ninguna, pero utilidad muchas". Entonces hay una gran diferencia entre valor y utilidad. Jesús nos dice que el Espíritu Santo utiliza todo aquí en el mundo de las ilusiones a favor de la mente correcta y del despertar. No estamos diciendo que debamos destruir o despreciar el cuerpo. Simplemente estamos diciendo que no tiene valor, es cierto, no lo tiene, pero de que tiene utilidad como recurso de aprendizaje, como medio de comunicación, lo tiene temporalmente. Así que este punto tiene que quedar muy claro. Es muy útil el cuerpo, el lenguaje, el estudiar, la lectura, las cosas que hacemos en el mundo pueden ser muy útiles, pero lo que hace que algo sea valioso es si es que es eterno o proviene de la eternidad. La respuesta de Dios no es eterna, porque en el cielo no existe esa respuesta, pero proviene de la eternidad. La mente correcta, el Espíritu Santo, el perdón, el instante santo proceden de la eternidad. Son temporales, pero son el reflejo de la eternidad. Eso sí tiene valor para nosotros. Todo lo demás puede tener utilidad, pero no tiene valor. Esto es importante porque, nuevamente, primero enfatizo el hecho de que nada en el mundo tiene valor y nos sentimos atacados, pero ¿cómo no va a tener valor? Y Jesús nos dice, sí, no tiene valor, pero eso no quiere decir que no tenga utilidad. Tiene utilidad, pero la única utilidad que se le puede dar al cuerpo o al mundo es simplemente nosotros practicar el perdón en nuestra mente y utilizar lo demás como un medio de comunicación que el Espíritu Santo sabrá cómo. Si yo creo saber cómo utilizar mi cuerpo, mi lenguaje, o sea, lo que sea que haga aquí en el mundo para extender el mensaje a los demás, estoy equivocado, yo no sé. El Espíritu Santo lo sabrá y aún así, sabiéndolo, no le da valor. Nos dice, sí, puedes decir esto aquí, puedes hacer esto allá, puedes utilizar tu cuerpo para hacer esto otro, pero no le des valor. Utilízalo, porque puede ser el mensaje, puede ser el idioma en que tus hermanos lo entiendan, pero no le agregues valor, porque el único valor está en el cielo, en la realidad, en el amor de Dios. Y el reflejo de lo que sí tiene valor está en tu interior, que es la mente correcta, la práctica del perdón. Fuera de eso, nada tiene valor, pero todo aquí se puede utilizar como un salón de clases, un medio de comunicación, un recurso de aprendizaje, algo temporal, pero útil. Pero nuevamente destaco el hecho de que nada más tiene valor excepto la realidad del cielo, el amor de Dios. Y por ahora un valor temporal, el perdón, el milagro, el instante santo, la mente correcta. Eso para cerrar el tema de la mente y el cuerpo. El cuerpo no es algo atacable, destructible o condenable, es neutro, pero se le puede aprovechar esta utilidad aprovechando la mente correcta. Sí, Clarísimo. y te comento de lo que he estado haciendo. Últimamente he estado haciendo clases, lectura del texto por directos de YouTube. De hecho, hoy en la noche a las 21 horas de Chile voy a hacer un directo. Estamos en el texto del capítulo 7, sección cuarta, creo que ya vamos por ahí. Así que vamos a estar leyendo por directo de YouTube en mi canal. Estoy haciendo eso Buenísimo. de lunes a viernes cuando puedo. Hay días que no puedo, por ejemplo, estos días de la fiesta no hice transmisión, pero hoy día voy a retomar. Ujú. Muy bien. Perfecto, maestro. Entonces, para quienes quieran acceder contigo, de repente alguna terapia, ¿sí? ¿A qué número, También me dónde pueden te encuentran? contactar.
Mi número es más 569-5997-8180. Pero de todos modos siempre los dejo ahí en mis redes. Me pueden hablar por Instagram, Facebook o por comentarios de YouTube, por donde sea, y me pueden encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Itzaro. Y gracias a todos los que han asistido el día de hoy a este encuentro santo. Entonces, bueno, ya nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Ya, pues, perfecto. Gracias a ti por la invitación, el cariño, mi hermanita. Bendiciones. Gracias, mi hermanito bello. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad.